Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. En esta ocasión vamos a continuar con el personaje de la película Intensamente, Riley. La clase anterior lo que habíamos hecho era el boceto desde cero. Si vos no lo hiciste, puedes poner pausa, vas al enlace que te dejo acá en la tarjetita para hacer el boceto, haces ese boceto y después venís acá. Lo que vamos a hacer hoy es colorearlo. Vamos a utilizar los lápices Faber-Castell Super Soft. Esta no es la primera vez que lo usamos, ya te aviso, pero son unos lápices muy buenos y la hoja que vamos a ocupar es la opalina 240 gramos. De todos modos, vos podés utilizar los lápices que tengas, la hoja que tengas. Acuérdate, mientras que sea más graduada la hoja, o sea, un poquito más gruesa, cada vez que vaya siendo más gruesa, mejor te va a quedar el trabajo, ¿sí? Porque si es muy finita, va a costar mucho que pinte. Lo mismo con los lápices, hay algunos que vas a tener mal resultado, no es que vos no sepas dibujar, sino que no es que vos no sepas pintar, sino que hay algunos lápices que no pintan mucho. Así que fíjate, yo siempre te recomiendo que uses los escolares, usate los Giotto. Si usas los acuarelables, vas a conseguir más intensidad en los colores, ¿sí? No siempre somos nosotros que hacemos las cosas mal, ¿viste? Hay veces que son los lápices que no nos ayudan mucho. Así que fíjate eso. Lo que vamos a usar hoy son los Super Soft de Faber-Castell. Y bueno, recordad que este canal se financia gracias a que vos mirás el video, que pones compartir, que pones like, que comentás, que mirás el anuncio completo sin omitir anuncios. Si vos querés ayudar un poquitín más, puedes hacerte miembro o, si no, te dejo acá en la tarjetita el PayPal y el Mercado Pago para contribuir, para ayudar que este canal siga moviéndose, siga funcionando, que pueda seguir haciendo las clases. De esa manera hacemos que yo pueda continuar, ¿sí? Nada más, te dejo un beso grande y empecemos a trabajar. Lo primero que hago es, una vez que pasé el boceto, si no sabes pasarlo, te dejo en la tarjetita el paso a paso para pasarlo a la hoja definitiva. Lo primero que hago es ponerle cinta en los laterales de la manera más prolija que puedo. Esta es cinta de pintor, de papel, para proteger los bordes y además de eso fijar la hoja a nuestra mesa, escritorio, lo que sea, para que no se nos mueva mientras borramos, mientras dibujamos. De esa manera trabajo más cómoda. Y además queda el borde prolijo. Bueno, lo siguiente, vamos a borrar lo más que se pueda el boceto, pero no al nivel de que lo perdamos, ¿sí? La idea es que lo sigamos viendo, pero que el grafito no interfiera en el coloreado. Vamos a comenzar con un amarillo. Yo en la descripción te voy a dejar la lista de los colores que ocupé, en orden en el cual lo ocupé, y después cuando empiezan a repetirse, bueno, ya ahí ya no lo anoto, ¿sí? No tiene sentido anotarla dos veces, pero más o menos para que tengas una idea de los colores que estuve ocupando, te dejo en la descripción. A mí me gusta más no anotar los colores, porque de esta manera vos podés siempre utilizar otro tipo de lápices, otros lápices, y ir guiándote con los colores. Este es un amarillito, por ejemplo. Este es un amarillo tipo color casi oro, amarillo oro. Le di una capa al rostro y ahora le damos la segunda capa para que vaya tomando un poquito más de tono. También le vamos a dar al cuello, a las manos y al cabello. Cuando le des la mano al cabello, acordate de seguir siempre la dirección de los mechones que querés hacer. De esa manera, si te llega a salir algún trazo un poquito más potente de lo que vos querías, se va a perder en lo que es el cabello. Si no, se va a notar, ¿sí? Y se va a notar y va a quedar mal. De esta manera, siempre se difumina y se va perdiendo con el pelo en sí. Ahora con un salmón vamos a darle la siguiente capa para empezar a generar un poquito el volumen y darle más vida a lo que es el rostro. Fíjate que lo que estoy haciendo es trabajo con degradé. Integro todo con un pequeño degradé. Aunque sea muy chiquito el espacio, trata de que siempre vaya un color al otro con un degradé. A menos que quieras separar superficies como estamos haciendo acá en los labios. En los labios sí queremos separar el borde del labio de lo que es el resto de la cara. Entonces ahí sí marco bien el borde, pero en el resto todo lo trabajo con degradés.
También vamos a empezar a darle un poquito de volumen a lo que es la nariz, empezar a marcar lo que sería la oscuridad de a poco. Fíjate que en el rostro también le estoy empezando a dar un poco de volumen con el rosita en la zona donde está la más luz, digamos. Donde hay más luz le damos el volumen más con rositas, con tonos más suaves. Aunque sí aplicamos los marrones, pero lo vamos a aplicar más suaves. Empiezo a marcar también lo que es el movimiento del rostro, las muecas. Todo muy suave al inicio. Con las manos y el cuello hacemos lo mismo, no te olvides del cuello, aunque es un pedacito pequeño, también tiene los colores. Ahora vamos a ir con un marrón clarito es este. Vamos a empezar a acentuar un poco más la oscuridad del rostro y darle un poquito más de volumen. También en el borde del rostro vamos a empezar a separar un poco más, a darle un poco más de volumen. Todo lo integramos con degradés, empezamos a definir más la nariz, a aplicar más oscuridad del lado de nuestra izquierda, porque la luz viene del lado de la derecha, y a darle un poco más de tono a lo que es el rostro. Fíjate acá cómo empezamos a levantar un poquito la nariz. Trabajamos en el mentón. También le estoy dando un poco más de color, además de la oscuridad, ¿sí? Integramos con lo que ya está pintado, una capa suave, dejando las zonas donde hay más luz sin pintar. Y empezamos a direccionar los trazos del cabello desde donde nacen y desde donde terminan hacia arriba, ¿sí? Para generar una especie de brillo en el medio de cada cabello, ¿sí? Fíjate que estamos marcando un poco más el pelo. Acá se marca el trazo a comparación con lo que estábamos haciendo anteriormente, que perdíamos el trazo. Acá me interesa marcar el trazo, pero voy haciendo el espacio para ir viendo en cada sector hacia dónde quiero direccionar el pelo. También le meto más oscuridad en lo que es la mano contra lo que es la ropa, y le damos un poquito más de color integrándolo con un degradé. No te olvides la otra mano y no te olvides el cuello. Con este color vamos a darle la primer capa a la ropa, al buzo. Fíjate que acá no importa para qué lado direcciones el trazo, lo que importa es que la capa tenga toda la misma dirección. La primera capa, el trazo tiene que ser toda la dirección igual. Después, a medida que vayamos sumando capas, cada capa va a tener el trazo direccionado de una forma, ¿sí? Para que quede uniforme. Voy separando, marcando los bordes, marcando los laterales. Fíjate que yo primero pinté todo el brazo, después pinto un sector.
después voy al otro y así, hasta completar todo lo que es el buzo. Ahora le doy un poquito más en la zona donde quiero que empiece a tener un poquito más de sombra. Bien, ahora con un marrón un poquito más oscuro, sigue siendo marrón claro, no es marrón oscuro oscuro, es un poquito más oscuro que el que estábamos usando recién. Ahora le vamos a dar un poquito más de oscuridad acentuando algunos sectores. También lo integramos con un degradé y pensamos todo el tiempo desde dónde viene la luz. Empiezo a separar el rostro del pelo, no me olvido la oreja, y también delimito lo que es los bordes del ojo, lo que serían las pestañas y los párpados, el párpado superior, el párpado inferior, y vamos a hacer el efecto de como que está hundido un poco el ojo con un pequeño degradé hacia arriba desde la cuenca del ojo. Mirá cómo hacemos acá, y también respetamos la nariz, no nos olvidamos de nada. Delimitamos nuevamente las cuencas de la nariz, un poquito con este color, no presiono muy fuerte porque no quiero que se marque de una, sino que quiero que vaya paulatinamente generando el efecto y la sombra que se produce debajo de la nariz. En el otro ojo hacemos lo mismo, pero un poquito más suave en las zonas donde hay más luz. Fíjate bien en dónde vamos a generar la oscuridad. También vamos a darle la dirección a lo que es las cejas. Empezamos a darle un poco más de notoriedad a las cejas. El mentón también. Empezamos a separar un poco el mentón de lo que es el cuello. Vamos a ver que con esta sombra que aplicamos acá empieza a levantarse el rostro, el borde del labio. También vamos a hacer las manos, la oscuridad. También la integramos con un degradé. Fíjate que ningún tono queda contrastando bestialmente entre uno y el otro. Todo se integra con degradé. No te olvides el cuello, ¿sí? Porque el cuello tiene la sombra que produce el rostro, que produce la cabeza sobre el cuello, y la sombra que produce la ropa sobre el cuello. Vamos a dividir también lo que es la remera. Marcamos bien la división. Ahora con un naranja vamos a empezar a darle un poco más de tono a lo que es la cara.
Este es un naranja bastante flúor, pero al aplicarlo de esta manera no se ve tan flúor, tan neón. Es como que se integra bastante bien y le da un poco más de vida al rostro. Fíjate que las zonas en donde estoy pasando cambia muchísimo más que las zonas donde no está todavía el color, ¿sí? Fíjate cómo va cambiando el tono de la piel. También vamos a aplicar una capa suave y donde hay más brillo vamos a aplicar menos para ir resaltando las zonas de brillo. La capa trata de que se vaya perdiendo todo lo que es los trazos, así que quede lo más suave posible. Es como que le da más vida este color al rostro de Riley. Ahora sí, vamos ya con el marrón más oscuro a resaltar las oscuridades, pero esta vez el rango de marrón que vamos a aplicar es mucho menor que lo que aplicamos antes, porque estamos con el marrón oscuro ya. Entonces tenés que tener mucho más cuidado que con los marrones anteriores y con cualquier color que hayamos estado usando antes. Vamos a delimitar mejor lo que es la sonrisa, la mueca también, pero todo con muy suave y apenitas. Afilar el lápiz si hace falta porque estamos haciendo detalles, entonces es necesario que el lápiz tenga la punta afilada para que puedas hacer detalles. Acá también vamos a marcar las cuencas de la nariz y hacer un poquito de sombra, pero no en todos lados como hicimos antes, sino fíjate en qué sectores vamos a aplicar la sombra. También pasamos nuevamente al borde de lo que es los ojos. Repasamos, acentuamos las oscuridades en donde queremos y hacemos las pestañitas. No las hagas todas de la misma largo, ¿sí? No los hagas todos los pelitos iguales, anda variando. Fíjate que en el centro son un poquito más largos y en los laterales se van achicando. Hacemos lo mismo con el otro ojo. El orden es indistinto, si querés puedes empezar por ese o por el otro, es igual. También vamos a hacer un poquito de sombra en lo que es los párpados, pero bien suave. También vamos a hacer la sombra que produce el cabello en el rostro. Nuevamente lo integramos con degradé. Fíjate en qué sectores voy acentuando la oscuridad. En las cuencas de la nariz, en la base de la nariz. Le vamos dando forma de a poquito. Vamos haciendo algunos pelitos más oscuros de las cejas, direccionando siempre hacia dónde van. Vamos a hacer el otro párpado, la parte superior, la mueca del rostro, todo muy suave. Ya ves que la piel va teniendo otra textura, capa a capa la piel va cambiando totalmente. La sombra del cabello del otro lado y ahora vamos a empezar a generar el borde de esta manera, el borde del rostro, a separarlo del cabello. También el borde del cuello, de la ropa. Tenemos suerte porque la ropa es todo en los mismos tonos, entonces vamos utilizando el mismo marrón para delimitar una cosa y la otra. Hacemos un poquito más de sombra en la diferencia entre lo que es el cuello y la cabeza y la sombra que produce la ropa. Bien, ahora vamos a marcar los pelitos. Vamos a empezar a generar los pelitos, los que están más oscuros. Con calma vamos afilando el lápiz y vamos generando
cabello. Fíjate que acá en esta zona del cabello lo que hago es dejar una zona donde tiene menos pelitos para dar la idea de que hay un brillo ahí. Delimito la otra oreja y vamos al otro lateral y hacemos lo mismo. Vamos a las manos, nuevamente vamos a acentuar un poco más la oscuridad contra la ropa y contra lo que es el cuaderno, las sombras más potentes. Separamos los deditos. Yo no me gasté haciendo las uñas, si vos querés hacerlas tenés la libertad de hacerlo, pero yo no se las hice. No te olvides la otra mano también y vamos a hacer los nudillos. Bien, ahora estoy con el negro. Vamos a hacer el borde de lo que es los ojos, las pupilas, el iris. Primero el borde del iris y luego el borde de lo que sería la pupila y el brillo. Remarco el brillo así para evitar pintarlo. Pinto todo lo que es el iris, 1 o 2 manos hasta que quede bien oscuro y luego vamos a hacer como que hay algo que absorbe las líneas hacia el centro, desde afuera hacia el centro, en todo lo que es el iris, hacia el centro de la pupila. El otro ojo vamos a hacer lo mismo, repetimos el mismo proceso. Ahora remarcamos un poquito lo que son los bordes de las pestañas, los bordes del ojo donde están las pestañas. Fíjate que la parte del lagrimal no le pasé. Un poquitito, muy poquitito en la nariz, algunos pelitos en las cejas y vamos a oscurecer la zona donde está más oscuro del cabello. Siempre, fíjate que el cabello estoy pintando siempre en la dirección, hago pelitos en la dirección. Oscurezco un poquito más en algunas zonas en el cuello, no demasiado porque el negro va a quedar muy gris, así que vamos suave. Afilamos el lápiz y vamos a marcar los dientes. Vamos a separar diente a diente. Ya casi es Riley, ¿no? Es que los ojos, aunque no estén pintados al 100%, ya nos dan la pauta de que es Riley. Aprovecho para decirte que no te olvides de suscribirte, que me recontra super ayudas, y si te querés hacer miembro del canal, muchísimo más. Acá con un celeste vamos a pintar la pupila, el iris hacia el centro. Vamos con los dos y evitamos pintar el brillo. Ahora vamos a ir con un azul oscuro para hacer algunas liñetas y acentuar la oscuridad y el volumen de lo que es iris pupila. Bien, ahora vamos a empezar a repetir los colores. Vuelvo con el amarillo que usé al inicio. Vamos a dar una capa más, ya marcando un poquito más fuerte para generar más tono.
Seguimos con la dirección del cabello todavía, eso no se cambia. Voy a dar una capa más a lo que es el rostro porque siento que le falta un poquito de este color. Vamos a tratar de que se desaparezcan los trazos, bien suave, pero que se desaparezcan los trazos. Este tono va por encima de todos los que aplicamos antes. ¿Qué te parecen estos lápices? ¿Te gustan? A mí siguen gustándome más los Giotto, pero estos son muy buenos también, ¿eh? No sé si es que yo ya los dominé más a los Giotto y por eso me gustan más, o que todavía me falta más práctica con estos, básicamente. También al cuello y a las manos. No te olvides de cuando haces piel, que sea toda la piel, así queda todo uniforme. Ahora vamos a la ropa y le vamos a dar una mano de este tono general. Acordate, siempre que hagas una capa, que sea la dirección de los trazos igual. Ahora de vuelta con el naranja, el mismo que usamos antes, vamos a darle una capa nuevamente para que tenga más color. Pero fíjate que esta capa es más sectorizada, no es general. Si bien en las zonas más claras también le aplicamos, pero le aplicamos menos. También voy a aplicarle este naranja al cabello, que no se lo habíamos aplicado anteriormente. Vamos a darle con este muy suave para que le dé un tono más rojizo apenitas y que tenga un poco más de vida el cabello. Vamos a hacer el borde de la remera también, tiene unos dibujitos medio raros, así que vamos a intentar hacerlos lo más parecido que podamos. Tampoco hace falta que queden perfectos, pero más o menos parecidos está bien. Algunos toquecitos más en el rostro, donde vos te parezca que le falta un poquito, puedes ponerle también. No te olvides el cuello. Y vamos a darle algunos tonos en la ropa. Ya lo estuvimos aplicando algunos, ¿viste? En los hombros más que nada, vamos a darle un poquito, como para darle un poco más de volumen, empezar a darle volumen en la ropa.
También en este sector vamos a aplicar un poquito, bien suave, de este naranja. Ahora con el verde oliva vamos a hacer un poquito de esta manera, muy suaves, algunos pelitos en las raíces, en las sombras y en los brillos un poquito. Y con este mismo verde vamos a hacer otras liñitas arriba de las que hicimos de naranja en la ropa. Vamos a pasarle un poquito también una capa general a la campera, bien suave, siempre direccionando hacia el mismo sector del trazo. Ahora con un gris vamos a hacer un poquito de relieve en el ojo, un pequeño degradé dejando un hilito de blanco en el costadito, en ambos ojos, en la parte blanca del ojo. Con este mismo gris vamos a hacer un poquito de sombra en la parte superior de los dientes, de esta manera. Ahora volvemos al marrón más oscuro para empezar a acentuar un poco más fuerte en las oscuridades. Y vamos a empezar a darle los detalles a lo que es la camisa, campera, buzo. Vamos a separar los bordecitos, los límites de lo que es campera, a separar el cuellito, empezar a generar un poquito de volumen en este sector. Y empezamos a darle sombras a la campera, que todavía está bastante plana. Delimito primero el borde y luego comienzo a generarle las sombras. Fíjate en qué sector estamos reforzando las oscuridades, ¿sí? Intento que acá se genere una arruga y ahí en el centro le damos un poquito pero tenue. En algunos lugares más suave, en algunos lugares más oscuro. Acá vamos a hacer la división de lo que es la campera y tenue nuevamente.
Volvemos al amarillo y le vamos a dar una nueva capa un poquito más poderosa, más fuerte, apenitas, no mucho más fuerte, pero sí más fuerte que el anterior, para darle más color parecido al que tenemos en la referencia. Repasamos en algunos sectores en donde creamos que sea necesario con el amarillo más potente. Algunos pelitos, no demasiados. Y ahora vamos a usar un rojo que no habíamos usado hasta el momento. Vamos a darle un poquito de rojo en algunos sectores del rostro, donde están las sombras, en el labio, en la nariz, en la parte inferior de la nariz, para darle un efecto más de ruborizante, de rubor, ruborización, como se diga. De los dos lados vamos a darle un poquito, menos del lado donde está la luz, el brillo más potente. Algunos toquecitos también en la ropa, más suave en la ropa. Donde están las sombras. Ahora volvemos al marrón clarito para hacer las muequitas de la remera y repasar un poquito algunos sectores de lo que es la campera. También vamos a hacer algunos pelitos con el marrón en el cabello. Ya el cabello se nota mucho más parecido al de Riley, ya no es tan plano, ¿sí? Ya casi estamos terminando. ¿Qué te parece? Vamos a hacer con un verde oscuro el asiento, porque si no está en el aire volando Riley. Vamos a darle 2 capas para generar el color. Acordate de este agujerito que está acá, que también hay asiento, y del otro lateral también. Después con el verde más musgo le damos una siguiente capa. Ahora con el gris hicimos el dibujito de las hojas más o menos, y con un lila voy a estar haciendo la parte de las tapas, pintando la parte de la tapa del cuaderno. En el gris vamos a darle un poquito de volumen a las hojas, es apenas porque son blancas en teoría, entonces vamos a darle apenitas un poquito de volumen a las hojas. Con el negro vamos a delimitar las hojas de esta manera y darle un poquito más de sombra debajo del brazo sobre las hojas. Seguí la curvatura de las hojas para hacer la sombra, ¿sí? Y a medida que se va alejando de la mano se va haciendo más difusa.
negro vamos a delimitar el borde del cuaderno y hacer algunas sombras en la silla y todo donde sientas que necesita un poquito más de oscuridad. Estos ya no son los toques finales, en donde sientas que necesita un poquito más de oscuridad vamos a agregarle. Espero que te haya gustado la clase. No te olvides de suscribirte y regalarme un like, que me recontra super mega ayudas. Si quieres hacerte miembro del canal, al lado del botón de suscribirte te va a aparecer y desde ya te lo super agradezco. Y no te olvides de firmar, como siempre te comento. Te mando un beso enorme, espero que te haya gustado cómo quedó el personaje. Y nos vemos muy pronto, que tengas un hermoso día, tarde y noche. Chao.